Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 2-0 frente al Inter de Milán para confirmar y consolidar el primer puesto de grupo con goles de Toni Kroos y en la segunda parte de Marco Asensio. Bueno, vamos a ir antes con los detalles de los goles y para mí quiénes han sido los mejores del partido. Vamos con el análisis global del encuentro, ¿no? Donde me ha parecido que Ancelotti y los jugadores al final tenían un plan bastante preconcebido. Nos podría gustar más o menos. Creo que al principio no ha salido bien del todo, pero la idea era bloque medio, bloque bajo, juntar líneas y tras pérdida o robo del Real Madrid, tras pérdida del Inter o robo del Madrid, a partir de ahí salir a los espacios. Ellos iban bloque alto, hombre a hombre. En el momento que saltaran a presión o perdieran la pelota, ahí el Madrid iba a tener situaciones para abordar el espacio. Y tenías al final a dos tíos que son dos balas, como Vinicius y Rodrigo, para buscar esas situaciones. Creo que ese ha sido el planteamiento claro que ha tenido Ancelotti. Como digo, en los primeros minutos el Inter ha estado intenso, activo y sólido en lo que es el robo y el movimiento de balón. No ha generado muchísimas ocasiones, pero sí un par de situaciones realmente peligrosas. Y la verdad es que la sintomatología del partido no era la mejor. Creo que en el momento que el Madrid participaba un poquito más arriba, Modric y Kroos empezaban a ser los jefes un poquito al menos del partido, ahí el Inter tenía la sensación de al menos que le podían hacer daño, que podíamos llegar a la portería de Handanovic. Y en el momento que hemos encontrado el zurriagazo de Toni Kroos, creo que ha sido punto de inflexión del partido. Del 35 al 45 de la primera parte hemos sido superiores. Hemos empezado a encontrar las bandas, hemos podido sostener el partido con posesión, que este equipo al final, por mucho que tenga muchos momentos de bloque medio-bajo posicional, tiene que vivir con balón, con ese centro del campo por varios instantes y fases del partido. Kroos ha cogido protagonismo, Modric igual, Casemiro igual, y Vinicius, que no ha tenido el día más inspirado, también ha ido cogiendo más activación dentro del partido. Lo mismo para Rodrigo, que ha tenido varias situaciones, bastante claras, por cierto. De hecho, ha tenido un palo, un disparo también a la red muy claro. Al final el Real Madrid, en el sumatorio total, ha podido marcar 3 y 4 goles. Insisto, en lo que no ha sido un gran partido súper completo del equipo a nivel súper dominante, avasallando y metiendo atrás al Inter. Pero es verdad que lo que era la pauta de partido al final se ha cumplido. Efectividad en áreas, bloque bajo, sólidos atrás e intentar salir a las contras, buscar situaciones de espacio. Y creo que eso al final nos ha salido bien. En la segunda parte, al margen de la expulsión que llegaría luego de Nico Varela, totalmente justa porque agrede a Militao. Militao sí se encara, lo que queráis, pero amarilla y roja. Yo, de hecho, en el stream, en el directo, para los miembros del canal, lo comenté, me parecía claro, amarilla Militao, roja Varela. Pero hasta ese instante, hasta el 64 o 65, que ha sido, creo, expulsado Varela, el equipo incluso ha salido con nociones de robo arriba. Hemos achuchado, metido más intensidad, más pierna, más carácter dentro de lo que son las líneas y aún hemos sido todavía más superiores de lo que lo habíamos sido al final de la primera parte. Jovic, la verdad, ya tocando otros nombres propios, hemos tocado Kroos, Modric, Vinicius, Casemiro. El partido de Jovic bastante pobre. Es verdad que tampoco le llegaron muchas situaciones. De hecho, hizo un buen remate de izquierda, pero poquito más. No ganaba todos los duelos y tampoco mantenía mucho balón. Sí, en algún momento ayudó al equipo a oxigenar, pero vaya, un partido bastante superficial. El partido que ha hecho Luka Jovic esta vez, ¿no? Y eso no quiere decir que no pueda jugar contra el Atleti, cuidado. Yo no lo descarto para nada que pueda ser titular frente al Atlético de Madrid. Lo dicho, la expulsión lo cambia todo más si cabe, porque al Inter se le hace el campo más largo, le cuesta más llegar, no ha tenido grandes ocasiones, ni ocasiones como tal. El Inter prácticamente ha llegado en contadas ocasiones y el partido ha bajado de tonos, 2-3 tonos de ritmo, y ahí el Madrid, en ritmo frío, es un equipo que sabe guardar bien el balón, tiene gente con más talento que el Inter, y ahí pues los jugadores más talentosos, como digo, Modric y Kroos, fueron jefecitos en la primera parte, en la segunda parte se hicieron gobernantes del partido. Camavinga entró por Casemiro, que recibió una entrada, buenos minutos de Camavinga, ya con uno menos el Inter, pero bastante estable el francés dentro de ese pivote defensivo, que es un puesto donde va a tener que auxiliar a Casemiro durante esta temporada. Y lo puede hacer perfectamente bien Eduardo Camavinga. Y los centrales muy bien. El partido de Militao, obviamente me lo he dejado para el final, porque para mí Modric ha sido el que mejor efectividad de pase y más creatividad ha tenido y que ha gobernado el medio del campo junto a Kroos.
pero Militao ha sido capitán general otra vez. En los robos, otra vez en los duelos, cuando el Inter más achuchaba, él sacaba el agua del área, entonces ha generado muchísimos beneficios defensivos a este Real Madrid en el día de hoy y ha sido más líder que David Alaba dentro de la defensa. Hemos visto a Asensio, que ha entrado, golazo espectacular de Marco Asensio, que ha entrado con bastante enchufe, con velocidad, con ritmo de querer hacer cosas, y eso es lo que queremos cuando un jugador entre, esté el Madrid con uno menos o con uno más, tienes que competir, darlo todo en el terreno de juego, y Asensio la verdad es que ha dado unas muy buenas prestaciones, con el típico golpeo suyo a pierna cambiada, a palo largo, sensacional golpeo que tiene a un Marco, y ha marcado un muy buen tanto para cerrar el partido. Luego el triple cambio con Hazard, Valverde, Mariano. Mariano lo que ha fallado es LOL absoluto, tremendo lo que ha fallado. Hazard ha tenido pocas intervenciones, Valverde igual, poquito que notificar del partido de estos. Lo de Mariano, que ha estado poco tiempo, pero es que ha tenido un gol tan claro, que es que me parece tremendo que un jugador profesional pueda fallar eso. Pero bueno, mala suerte para el pobre Mariano Díaz. Así quedamos, chicos. Primeros de grupo, un partido que lo calificaría como inteligente. No sé si incluso han guardado un poco de fuerzas de actividad dentro del partido, sabiendo que hay un derbi. No sé. Al final creo que ha sido bastante inteligente el Real Madrid, que sabía que iba a tener sus situaciones, que el Inter deja muchos espacios, que es un equipo que a veces improvisa demasiado tácticamente, en el sentido de que sí, está todo muy claro, hombre a hombre, bloque alto, sujetar y hacer más pequeño al rival, pero como dejes algún espacio y pierdas el balón en zonas conflictivas o dejes salir a jugadores rápidos como Vinicius o Rodrigo, pues puedes recibir daño. Y han recibido ese daño en un día en el cual Vinicius no ha estado extremadamente bien, ni mucho menos, no ha estado bien, no ha estado atinado, no ha estado preciso en los golpeos, en los pases y sobre todo en los regates. Creo que le ha pasado hoy un poquito la confianza de lado. Realmente no ha tenido un día de mucha confianza. Esos días excelsos sí ha estado rápido, pero no está atinado en los unos para uno. Y creo que no ha sido un gran día de Vini. Pero bueno, es que no siempre Vinicius puede jugar de sobresaliente. Una cosa es que sea el jugador probablemente más importante a día de hoy del Real Madrid, pero no siempre va a hacer partidos sobresalientes. Incluso nos viene bien ganar hoy sin un gran Vinicius. ¿Qué queréis que os diga? Hoy ha sido el partido de los medios, del control, de sujetar al Inter, de intentar maniatarlo en la segunda parte con el paso de los minutos. Un Inter que había hecho un gran esfuerzo y luego encima se quedan con uno menos, pues ha caído el castillo de naipes de Simón Inzaghi y ahí nos hemos adueñado del partido. Así que creo que al final hemos sido mejores, no mucho mejores, pero después de unos 20 minutos, 25, bastante negativos a nivel futbolístico del Real Madrid, hemos recuperado con el paso de los minutos, poquito a poco. Como digo, el punto de inflexión es ese gol de Toni Kroos, que lo va cambiando todo en el partido. Y al final nos hemos quedado con un Real Madrid con buenas percepciones individuales, con buenas sensaciones colectivas finalmente, y con premios positivos de jugadores a nivel individual. Kroos, Modric, Militao, Alaba también ha estado bien. Carvajal creo que ha hecho un partido interesante. Rodrigo muy activado, aunque no está atinado. Pues cositas interesantes. Así que nada, a ver quién es el equipo que nos toca, porque el Atleti se ha clasificado. Malo para nosotros, porque no nos interesan que los equipos españoles se clasifiquen. Nos interesan equipos foráneos para hacer menos probable que nos toque una Juve y sobre todo un PSG. Pero bueno, nosotros hemos cumplido, primeros de grupo, y ahora sí, a pensar en el derbi. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.